En los últimos años seguro que habéis visto o compartido en vuestro muro de Facebook alguna charla motivadora y muy probablemente fuese una charla TED. He said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it. Or rather, we get educated out of it. I got 99 problems and palsy is just one. If there was an oppression Olympics, I would win the gold medal. I'm Palestinian, Muslim, I'm female, I'm disabled, and I live in New Jersey. Para hablar del fenómeno viral de estas charlas tenemos a dos de los representantes de TEDx Madrid, Antonella Broglia y Javi Garriz. Bienvenida, Antonella. Javi, bienvenido. Bienvenidos los dos. Bueno, vamos a hablar de TEDx Madrid, del trabajo que estáis realizando aquí, pero vamos a mirar al pasado. A mí me ha sorprendido muchísimo encontrar que las charlas TED arrancan en 1984 con una primera charla dedicada al compact disc de Sony. O sea, tantos años de trabajo, ¿qué han logrado? ¿Superar ese tecnología, entretenimiento y diseño? Bueno, ¿Qué son las TED? Seguro. Bueno, 1984, Acuario de Monterrey, ahí es donde nace la historia, un pequeño grupo muy elitista, una conferencia solo para pocos, con la tecnología del momento. Tecnología, entretenimiento, diseño era lo único que se hacía en este momento, pero luego esto evoluciona hasta llegar al día de hoy y entre tanto hay pasos muy importantes. Uno es que lo que era antes un contenido cerrado se vuelve un contenido para todo el mundo, porque hace 10 años todas las charlas TED aparecen en una página de internet gratuita que se llama TED.com, que tiene millones de visionados y son libres para todo el mundo. Y la otra es que poco a poco se han ido añadiendo muchísimas más disciplinas. Y hoy en día, todo lo que pueda ser una idea que merece la pena difundir, porque este es nuestro, digamos, el gran lema, es parte de esa conferencia. ¿Qué supone para vosotros, qué suponen las charlas TED globalmente ahora mismo? Bueno, estamos hablando de... Hablando de educación mundial. Bueno, es como una versión de la Wikipedia en vídeo, por decirlo de alguna manera. Hay 2.300 vídeos disponibles de un máximo de 18 minutos, como sabéis, pero ahora los tiempos se van progresivamente acortando, así como se acorta nuestra capacidad de prestar atención, en todas las disciplinas que hemos dicho, subtituladas a más de 100 idiomas por una plataforma mundial de miles y miles de subtituladores voluntarios que se han visto, más de 3.000 millones de veces y muchísimas plataformas, la propia página TED y luego están las aplicaciones en el teléfono y muchísimas otras derivadas. Por tanto, ahora es un fenómeno media educativo de proporciones gigantescas. Para mí TED lucha contra el lado oscuro de Internet, que es YouTube. Es decir, está el lado brillante, ¿no? Digamos, los rebeldes, que es TED, y luego están el emperador y sus secuaces, que son los youtubers. Sin embargo, está publicado en YouTube, o sea, no está fuera. Claro, por supuesto, está dentro. Bueno, charlas pero es eso, le destruye por dentro. Cultiva a los chavales por dentro, sin que se den cuenta. Bueno, son charlas de divulgación científica en un origen de 18 minutos. ¿Por qué esos 18 minutos? ¿Por mantener esa atención? ¿Porque son 18 minutos para cambiar el mundo? ¿Por qué? Bueno, el planteamiento inicial era 6 planteamientos, 6 nudo, 6 desenlace. 3 partes perfectamente diseñadas para poder, en primer lugar, crear los términos para la reflexión. Segundo, ofrecer, digamos, tu visión de esa reflexión. Y tercero, ofrecer el desenlace, ese mundo mejor que tú puedes prospectar gracias a esa idea. Pero claro, las cosas cambian. Cambian sobre todo las maneras de expresar, cambia el número de palabras que una civilización utiliza para decir lo mismo y cambia todo el tiempo que nosotros dedicamos a hacer cualquiera de nuestras actividades. 18 minutos sigue siendo un tiempo utilizado para la mayoría de las charlas TED, pero hay de 12, 10, 9 y 3 y 5 charlas TED muy cortas que han tenido muchísimo éxito. ¿Pero el 18 es un máximo? Sí. O sea, digamos que a partir de 18... Sí. No, realmente se prepara ya así y no te permiten dar una charla mayor de 18. Te remueven del escenario y nadie viene removido del escenario porque ya se ha preparado para no superar estos 18. Bueno, son ideas dignas de ser compartidas. Los datos, la verdad, es que son abrumadores. Desde 2006, 1.000 millones de reproducciones. Es la segunda web educativa más visitada después de Wikipedia.
¿Esto os sorprende? Ya sé que os gusta, pero ¿os A sorprende? mí me sorprende mucho, sí. Y la verdad es que a mí me da esperanza, porque yo siempre negativizo mucho Internet y de repente no, o sea, hay un montón de cosas buenas como Wikipedia o TED que son una oportunidad. Como decía una profesora, es verdad que hoy en día la educación tiene mucha más clase baja, digamos, chavales que sacan peores notas, pero los que sacan mejores notas tienen más recursos que nunca. Entonces también hay más chavales que sacan buenas notas. Claro, más que antes, que en nuestra época que no había recursos, que Claro, yo tenía una que no lo tenías a enciclopedia. mano, es que Claro. tiene que ver con el mundo en el que ellos se están moviendo y en el que están creciendo. Entonces yo creo que es perfecto, es un formato perfecto para el mundo en el que ellos aprenden a moverse. No, y nos aleja de la distopía tecnológica, ¿no? Sí. Nos da cierta esperanza, ¿no? Dentro de, claro. de ese futuro que no sabemos cómo concretar. Bueno, hablemos de cuándo las charlas TED no es que dejen a un lado la tecnología, sino que abren el abanico a muchas más disciplinas. ¿Por qué se toma esa decisión? Bueno, yo creo que porque hay un cambio de mano, en primer lugar, en la fundación que la lleva. Sí. Digamos que en la fase inicial, 1984, en California, se estaba viviendo ese momento único en la historia de la humanidad, en la que realmente pensábamos que el ciberespacio nos hacía más iguales, nos hacía más poderosos y nos daba posibilidades infinitas de comunicación. Entonces, la tecnología, la ciencia y cómo el diseño afectaba esas piezas tecnológicas era el gran tema de ese momento, por esa época y por ese lugar. Pero luego esta conferencia se ha vuelto planetaria también desde un punto de vista de su difusión. Los speakers que han ido han empezado a ser de otros países, las culturas han empezado a mezclarse y aunque sea una conferencia de inglés, porque sigue siéndolo, pero las influencias han empezado a ser muy diferentes. Por ejemplo, hemos empezado a decir arte. ¿Qué sucede con el arte? ¿Qué sucede cuando mezclo el arte con cualquiera de las otras disciplinas? ¿Qué sucede cuando utilizo la tecnología para leer la historia, por ejemplo, de otra manera, o la geografía de otra manera? Es decir, han sido las mezclas las que han creado esos nuevos sectores o ámbitos o ideas. Ese es el motivo, porque nosotros hemos cambiado como civilización. Y es verdad que la tecnología hoy marca una gran diferencia, sigue siendo uno de los factores de gran diferencia. Pero ¿qué pasa con la salud global? ¿Qué pasa con la educación? Que es un tema del que ahora hoy se habla tanto como África en los 80, es como las grandes cuestiones. Entonces, esas han empezado a ser las ideas de referencia. Y si idea worth spreading es nuestro lema, entonces de esas cosas Hay que estar ahí. hay que hablar. Pero Antonella, ¿tú has dado alguna charla TED? Bueno, me han invitado no como... Es que la tienes que dar. Claro. Bueno, la tienes que dar. Nos ¿No? tienes fascinados. Claro, claro, es que la gran oradora eres tú. En la Real Academia ya tiene sillón. No la he dado porque mi trabajo es organizar estas cosas y por tanto yo no es que tenga una idea propia, pero me han invitado para hablar de lo que es un evento TEDx, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque está la gran conferencia TED internacional de la que hemos hablado hasta aquí, pero luego está lo que nosotros hacemos, las conferencias locales que son una licencia que la propia TED da a ciudadanos. ¿Vale? Por tanto, nosotros tenemos una larga experiencia de esto. Hemos hecho 40 eventos TEDx Madrid, entonces nos llaman por aquí, por ahí a dar conferencias sobre el significado de esto o el fenómeno planetario que esto supone, porque somos una plataforma de miles de personas que gratis hacen esto en todos los continentes. Hablando de TEDx Youth, ¿no? de esta experiencia, ¿no? Porque no solamente el abanico a otras disciplinas, sino también a otras generaciones. ¿Cómo integráis a los niños? Bueno, TEDx Youth es una iniciativa que surge con el Día de los Derechos del Niño, que sucede en noviembre. Entonces, globalmente, un montón de organizadores como nosotros hacemos un evento simultáneo, o más o menos simultáneo, en el que los que suben al escenario son menores de 20 años. Nadie que tenga más de 20 años puede subir a ese escenario. La perspectiva cambia completamente. Ya no estamos hablando tanto de ideas reveladoras, innovadoras, que te hacen girar la cabeza sobre los hombros, sino más de entender algo que quizá no escuchamos suficientemente a menudo, ¿no? Quizá no estamos dándoles voz suficiente a estos chavales que tienen un montón de cosas que decirnos y que ya están en camino de hacer un montón de cosas y ni nos damos cuenta, ¿no? ¿Y el público es adulto? El público, hay adultos, hay niños, hay de todo. Sí que hay un foco en lo que es la juventud, en lo que es un camino por hacer, ¿no? Entonces, tiende a haber muchos chavales, muchas familias, y ya te digo, las apuestas están menos altas de alguna forma. No esperamos que venga un niño a decirnos que ha creado un reactor nuclear, aunque ha sucedido, ¿no? en algún evento de TED, pero sí esperamos entender mejor lo que es la juventud y hacia dónde va, ¿no? ¿Y se atreven los chicos españoles a hablar en público? Porque antes hablábamos de que en la educación anglosajona está la oratoria, pero nosotros carecemos de eso. Y realmente enfrentarnos al público es algo Cuesta muy, mucho. Es algo muy complicado. español. Nadie quería leer en clase en el Es colegio. como Nadie.
nos escondíamos. Bueno, es más, es que vemos ejemplos de algunas charlas TED, algunas históricas, ¿no? Bill Clinton, etcétera, o Al Gore. Decimos, es que un político español no tenemos claro que pudiera superar esos 18 minutos. ¿Tenéis vosotros, como expertos en la materia, una charla TED histórica de referencia para vosotros? ¿Una que os haya marcado? ¿Quieres decir la tuya? Bueno, yo creo que muchos, y vamos, yo soy uno de ellos, nos marcó mucho la de Ken Robinson, ¿no? Es una de las que tiene más visualizaciones, no sé si ha superado ya los 200 millones, y es de las más populares, es la más fácil para decirle a alguien, ¿has visto una charla TED? No, no lo conozco. Sí, esta de educación que habla de cómo hay que darle más poder a la creatividad de los chavales, ¿no? Y a muchos nos hizo cambiar la perspectiva no solo sobre la educación, sino cómo nos enfrentamos a nuestra propia vida, cómo nos enfrentamos a nuestro trabajo. Y para mí es una de las que me han cambiado la vida. A mí realmente me cambió la vida, me hizo acercarme a este mundo y me hizo empezar a hacer yo mismo un evento, ¿no? Entonces, quizás sería esa, sí. Es verdad que las charlas TED pueden cambiar la vida de las personas. Antonella, ¿tú tienes alguna? Bueno, varias. A mí una sobre tráfico de personas, un tema muy duro, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención de qué manera ese orador, que era un gran activista en este tema, hablaba de una manera tan franca y directa de este fenómeno y de cómo se organizaban unos ciudadanos para liberar a estos, digamos, esclavos del siglo XXI. Yo no tenía ni idea de la proporción de este fenómeno. Me di cuenta allí que eran decenas de millones de personas que no estaban libres en el siglo XXI y en ese momento sentí que yo tampoco lo estaba. Realmente no lo estaba si estos no lo estaban. Y pensé que era un problema global del que había que hablar muchísimo más y me puse a trabajar sobre el tema porque vi esa charla. Esa charla cambió definitivamente a algo para mí.